Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza sobre los diezmos. Así que estaremos viendo, es la segunda parte sobre los diezmos. Como podéis ver, el título es, en el nombre de Dios, eso es un atraco, ¿dónde están los diezmos? Pero quiero poner una cosa bien clara, que puse en la primera parte que vimos. La intención de esta enseñanza no es para condenar a las congregaciones que cogen diezmos. Tampoco es para que los hermanos de la congregación, porque hay algunas personas, créanme hermanos, se lo digo porque he encontrado personas que buscan congregaciones donde no hablan de dinero. No es porque ellos son muy dadivosos o les han presionado mucho en otras congregaciones. Es que no quieren que nadie toque su bolsillo. Háblale de todo. Háblale del amor de Dios. Háblale de cuánto Dios le va a bendecir. Háblale de todo lo que tú quieres. Pero ni menciona el dinero. ¿Por qué? Porque son sensibles al dinero. Pero olvidamos una cosa. Toda plata y oro, todo ser humano, toda alma, sea de animal o de hombre, todo lo creado pertenece a Dios. Así que sí podemos hablar del pecado que es la avaricia mismo, el amor al dinero, que es el principio de toda maldad, nos enseña la palabra. Así que el amor al dinero puede hacer que mucha gente cambian de congregaciones porque quizás están hablando demasiado de dinero o le han pedido algo que tiene que ver con dinero, pero no le gusta esta idea. Tampoco esta enseñanza es para hacer que los que están en congregaciones que no colectan el diezmo, pero permite la ofrenda voluntaria como nosotros lo promovemos, no es para hacer que algunas personas se vuelven más tacaños o los que eran dadivosos o bondadosos se vuelven un poquito más tacaños. Eso no es la idea de la enseñanza. La idea de la enseñanza es que comprendemos el contexto bíblico del diezmo y comprendemos el contexto bíblico de dar por amor al Señor y que cada uno haga lo que le da la gana. Porque cada uno responderá al Señor solamente. Yo responderé por lo que yo hago y cada uno responderá por lo que él o ella hace. Así que mi trabajo es exponer lo que la Biblia enseña. Y su parte es aceptarlo y aplicarlo a la manera que le da la gana. Si quiere aplicarlo bíblicamente, aplícalo. Si quiere pasarlo olímpicamente en eso, pasamos olímpicamente en eso. ¿Por qué? Porque responderemos por las cosas que hemos escuchado de la palabra de Dios y cómo lo hemos aplicado en nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Yo daré y rendiré cuenta. Porque es bíblico enseñar a los creyentes cómo gestionar su dinero. Es bíblico. Porque el creyente no tiene que ser un despilfarrador. Alguien que va por ahí cogiendo préstamos, hipoteca por ahí, que no tiene los medios para poder pagarlo. El creyente no es alguien que gana 1,000 euros, pero gasta 2,000 euros al mes. Eso no. El creyente no es alguien que siempre está por ahí gastando en los restaurantes caros y quieren demostrar que está al mismo nivel de vida con los demás. No, eso no. El creyente es una persona que tiene cabeza y sabe razonar y sabe gestionar. Es un buen mayordomo de las partes financieras que Dios le ha comisionado. Eso es la parte del creyente. Así que el domingo pasado, no el domingo pasado, eso era, creo que el 7 de junio, empezamos este estudio sobre los diezmos, donde vimos el contexto histórico del diezmo, ¿vale? Hablamos del contexto histórico donde vimos que todo empezó con Abraham, que Abraham diezmó, fue la primera persona que la Biblia menciona del diezmo. Y vimos que Abraham no diezmó de su riqueza que Dios le había bendecido. Él diezmó del botín que él había recuperado cuando se fue a la guerra para recuperar a su sobrino Lot. Es que no era de las bendiciones que Dios le había dado. También vimos que una persona también, donde se habla de diezmo en el Antiguo Testamento, uno de los patriarcas es a Jacob, que Jacob pone una condición a Dios antes de que diezmara. Dijo que la presencia de Dios tenía que estar con él, protegerle, necesitaba la protección de Dios, la providencia de Dios, que Dios tenía que proveerle comida y ropa, y que Dios tenía que estar con él todo su viaje, mientras que salía de la casa de su padre, se escapaba de su hermano, y que Dios tenía que llevarle otra vez a salvo a la casa de su padre. Entonces, ahí diezmará a Dios. ¿Ves?
qué cara dura puede tener Jacob en este punto. Parece que si me hagas eso, ahí te voy a dar eso. Pues si no me haces eso, no te voy a hacer automáticamente. Pero aunque no se dice, pero él pone condiciones a Dios para que Dios le bendiga, para que él diezmara. Así que todos sabemos que a Dios no le podemos poner condiciones. Nadie debe ponerle condiciones a Dios. Es, ¿lo haces o no lo haces? O sea, es totalmente así. Es sí o no. No tenemos que quizás, o Dios sí me hace. A veces Dios en su inmensa misericordia, he visto padres que hemos orado, que Señor, personas que no eran creyentes, que Señor, si salva a mi hija, si salva a mi hijo, yo voy a hacer eso. Y Dios salva a la persona. Es que hablaba muy rápidamente. Otra persona hacen lo que habían prometido. Personas bajo emoción. Señor, voy a hacer eso por ti, voy a hacer esto por ti. Si apruebo mi examen y me dan ese contrato para ese trabajo. Luego, ¡pam!, el trabajo. Señor, no puedo ir a la iglesia porque el trabajo me está ocupando el tiempo. ¿Sabe? La bendición se convierte en una excusa para no buscar, o se convierte en un obstáculo para no buscar al Señor. Así que vimos también varios pasajes de la ley de Moisés sobre qué deberían diezmar los hijos de Israel cuando Dios le dio la ley a Moisés. Vimos varios pasajes que deberían diezmar los hijos de Israel y para quién o a quién deberían diezmar. Eran para los sacerdotes, tenían que diezmar a los sacerdotes. Pero esos diezmos era Dios reclamando esos diezmos. Pero no eran para Dios los diezmos. Y también hablamos del famoso, hablamos de que los diezmos, el uso de los diezmos en aquella época era para servir era para los sacerdotes, los levitas, los extranjeros que vivían en la tierra, que no tenían medios. Los diezmos eran para los huérfanos y los diezmos también eran para las viudas y no eran efectivos. La gente podía rescatar lo que querían dar al Señor. La gente tenía que comer el diezmo que allí mismo en la presencia de Dios, en la presencia de Dios con su familia. Así que no era algo que solamente daban y luego regresaba a su casa. Había algunas cosas más que tenían que hacer y no era todo centrado sobre el dinero. Eran producto de la tierra, era su rebaño, eran cosas que Dios les pedían. Y también vimos del famoso pasaje de Malaquías capítulo 1, de 13 a 14, que es, por llamarlo, la pistola para atracar a muchos creyentes, que se usa bastante bien, que si la persona sabe cómo manipular ese pasaje, será mucho más fácil de hablar de las maldiciones que vendrán si no diezman y lo que Dios hará por ti si tú diezmas. Hace que la hora de dar, la persona está dando a Dios con condiciones como Jacob. Está como, Dios, ya que tu palabra dice eso, vale, voy a dar eso porque sé que me vas a dar el doble o voy a recibir, pero si leemos el contexto de Malaquías, vamos a ver que primeramente el contexto de Malaquías, que desde Malaquías 1 y 2, Dios está llamando la atención a los levitas, está llamando la atención a los hijos de Israel porque se habían descarriado completamente. Y en el capítulo 3, entonces, Dios empieza a revelarles su pecado, lo que ellos habían hecho, el tipo de pecado, que era el tipo de pecado, habían dejado allá de diezmar. Por la falta de diezmar, porque el diezmo lo recibían los sacerdotes y los levitas y de eso vivían. Así que por la falta de llevar esta comida, esas cosas que llevaban los hijos de Israel, los levitas no tenían que alimentarse. Así que dejaron sus servicios como levitas y se pusieron a trabajar. Ahí Dios cargaba duro con ellos y cargaba duro con el pueblo. Así que no tiene nada que ver con nosotros hoy en día. Tenía que ver con los hijos de Israel por un pecado específico de no hacer lo que Dios les había demandado. Así que hoy lo que vamos a ver, vamos a seguir nuestra enseñanza. Y esa vez con el contexto del Nuevo Testamento, ¿vale? Vamos a ver con el contexto del Nuevo Testamento. Voy a hacer unas manipulaciones aquí impresionantes. Estoy tocando allá y tocando allá. Vamos a ver con el contexto del Nuevo Testamento y lo que la Biblia enseña. Así que en el Nuevo Testamento, sinceramente, no hay ninguna enseñanza explícita sobre la práctica de dar los diezmos, como hemos visto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ninguna enseñanza, no hay ningún pasaje, ninguna orden del Señor Jesús o de los discípulos o de Dios o de quien sea. No hay ninguna. Se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento
con relación al Antiguo Testamento. Es como una referencia. Es como yo vengo a tu casa y dices que, hermano, tú llevabas una camisa roja ayer. No estoy diciendo que tienes que llevar una camisa roja hoy, no. Estoy hablando de la camisa roja que llevaste ayer. Así que el diezmo que se menciona en el Nuevo Testamento es a referencia del diezmo mencionado y era una obligación en el Antiguo Testamento. Así que hay una fuerte crítica de parte de Jesús a los sacerdotes en su tiempo, que él les criticaba, que ellos tenían una vida hipócrita, que se dedicaban bien para asegurarse que diezmaban todo lo que hacía falta diezmar, pero lo más importante que Dios buscaba de ellos no lo practicaban. Así que la primera vez que se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento, lo podemos ver nada más en Mateo. Está en Mateo capítulo 23, versículo 23. Es el Señor Jesús llamando la atención a los líderes religiosos y le dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y los fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes. Mira bien, los aspectos más importantes para Dios no eran los diezmos. Aquí están los aspectos más importantes que para Dios: la justicia, la misericordia y la fe en Dios. La justicia, la misericordia y la fe en Dios. La justicia en el sentido no depender de ti mismo para complacer a Dios, pero confiar en la salvación de Dios. La misericordia entre las personas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, tendrás misericordia de él. Pero ellos no eran así. Criticaban: ¿por qué sanas a esta persona el día de reposo? Pero tenga misericordia, por favor, este hombre lleva tantos años enfermo. El día de reposo le sana y tú te enojas. Así que había una falta de amor en ellos. Y no había fe en Dios. Ellos tenían su fe en sus obras. Tenían su fe en guardar los 10 mandamientos. Así que esas eran las cosas que ellos deberían practicar. Ojo, ayer le estaba explicando también a mis hijos sobre eso, que durante el tiempo del Señor Jesús aún estaban en la ley de Moisés. No había empezado. El Nuevo Testamento, que podemos llamar el Nuevo Pacto, empezó cuando el Señor Jesús murió en la cruz de Calvario. Así, cuando Él está mencionando el diezmo aquí, está bien diezmar porque aún está en el Antiguo Pacto. Pero cuando Él muere en la cruz, Él es el cumplimiento de todas esas leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento. Así que aquí Él está mencionándolo, pero no mencionándolo como una obligación que la gente de la iglesia que iba a formarse deberían practicar esas normas del templo. Eran normas de templo, normas de la ley mosaica, que los nuevos creyentes en Cristo Jesús, la iglesia, no vivían conforme a esas nuevas normas. La iglesia debería vivir conforme al nuevo mandamiento que el Señor iba a darle. Así que dice: pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar. Pero es cierto que deben, porque aún estaban en la ley. Es cierto que deben obedecer la ley y hacer lo que la ley dice. No está diciendo que deben ellos en este momento o cuando Él muere en la cruz, deben mantenerse este aspecto de diezmo. Está diciendo que es cierto. Y la ley, está dicho en la ley que ellos deben diezmar. Pero, lo pone bien claro pero sin descuidar las cosas más importantes. Así que el diezmo no era la cosa más importante. La cosa más importante era la justicia, la misericordia y la fe. El diezmo formaba parte, era para lo que hemos visto antes, lo que vimos en la última predicación, que era para los levitas, los sacerdotes, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Ellos vivían de esos diezmos que la gente traía al templo. Así que ciertamente los líderes religiosos hacían lo correcto en diezmar. Sí, ellos hacían lo correcto en diezmar. ¿Por qué? Porque aún estaban bajo la ley mosaica. Su diezmo era meticuloso y digno de notar. Es que ellos lo hacían bien. Diezmaba bien, tomaba su tiempo para hacerlo bien. Pero era con hipocresía.
Ellos diezmaban con hipocresía porque servía para calmar la culpa de su descuido de lo más importante de la ley de Dios, que es la justicia, la misericordia y la fe. Ellos hacían lo de diezmo, pero era simplemente para tapar su conciencia, para cuidar, para que no se sienten culpables de nada de eso. Esa declaración que el Señor Jesús hace aquí contra los líderes religiosos viene de Micaías capítulo 6, Micaías 6, de 6 a 8. Nos recuerda lo que dice aquí en Micaías 6, de 6 a 8. Dice, ¿qué podemos presentar al Señor? Es Dios aquí, ¿sabes? ¿Qué podemos presentar a Dios? Debemos traerle ofrendas quemadas, porque es lo que hacían antes. Debemos traerle ofrendas quemadas. Debemos inclinarnos ante Dios Altísimo con ofrendas de becerro de solo un año. Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva. Debemos sacrificar nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Es lo que Dios demandaba. Ames con compasión. ¿Ames a quién? Ames a tu prójimo. Porque uno que tiene dos trajes y ver a un hermano que no tiene uno o tiene tres, otra persona que no tiene ni uno y está pasando frío, un abrigo, ¿qué le vas a decir? Que vaya bien con Dios, que el Señor te bendiga, voy a orar por ti para que el Señor te ayude. No, ofrécele un abrigo a tu hermano. Y camines humildemente. ¿Qué quiere decir que camines humildemente? Si el Señor te ha bendecido más que a otras personas, no te sientes que tú ya tocaste el cielo o estás mejor situado. Usa los recursos que Dios te ha dado para poder bendecir a otras personas. Hermanos, escuchen bien. Es totalmente bíblico entender eso. Que las bendiciones que nosotros tenemos, que tú tienes, que yo tengo, lo que sea que tenemos, no son para nosotros. Somos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado. Administradores de nuestras vidas, administradores de nuestro tiempo, administradores de nuestras casas, administradores de nuestro trabajo. Debemos usar lo que Dios nos ha dado para traerle gloria a Él. ¿Tienes medios para comer tres veces al día en tu casa? ¿Y conoces a alguien que come solamente una vez? ¿Por qué no le hagas comer 2 veces y tú también comes 2 veces? ¿Puedes ayudar a alguien que no tiene tarjeta de metro en vez de caminar? Puedes, hazlo. Porque lo que Dios te ha dado es para bendecir a otros. Así que Dios no pide sacrificios, sino obediencia. Que andemos conforme a su palabra, teniendo compasión a otras personas, viviendo con humildad ante Dios. Y podemos ver esto más. Y 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 a 15, tenemos un llamado ahí de ser generoso. El apóstol Pablo ahí nos llama a la iglesia, a las demás iglesias que él lo escribía en Corintio, le llamaban a ser generoso, usando la iglesia de Macedonia como un ejemplo. Que a la hora de dar nunca debe ser una obligación. Escuchen bien, hermanos. Nadie debe obligarte para que des al Señor. Nadie. Porque tus hijos no te obligan para que le des a ellos, le dan por amor. Los casados, tu esposa no te obliga para que le da, o tu esposo no te obliga, o nosotros nuestros padres no nos obligan para que le demos, lo damos porque les amemos. Así que si amamos a Dios, nadie debe obligarnos para hacer algo que trae gloria al nombre del Señor. Así que aquí en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 a 15, el apóstol Pablo nos enseña a través de este pasaje a ser generoso, a no ser obligados a la hora de dar. Así que él usa la generosidad de la iglesia de Macedonia como un ejemplo de generosidad para que la iglesia que somos nosotros podemos aprender que a pesar de las necesidades que podemos tener, hay personas en situaciones a veces peores que nosotros. Como hay un dicho que yo lloraba porque no tenía zapatos hasta que salí por la calle y me di cuenta que había alguien que no tenía piernas. Ahí me di cuenta que no tenía problemas. Es cierto, muchas veces pensamos que estamos muriendo ya, que tenemos problemas.
Pero hay personas en situaciones peores que nosotros, pero peores. Pero esas personas en situaciones peores que nosotros a veces son más productivos para el mundo que nosotros. Sirven más para el mundo que nosotros, porque somos quejosos, quejosos y vagos y no queremos salir de la situación en la cual nosotros estamos. Así que la iglesia de Macedonia, ellos estaban pasando por pruebas muy difíciles, y con mucha aflicción, y además eran iglesias muy pobres. Así que no era una iglesia que tenía todo lo que necesitaban como los de Corinto, que eran ricos porque estaban como Barcelona, era una ciudad con puerto, que había mucha riqueza, gente venía de todas partes. Así que eran iglesias que eran prósperos, ¿sabes? No solamente prósperos en dinero, prósperos también en los dones del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas, profecía y muchas cosas. Pero esas iglesias de Macedonia no eran así como las de Corintios. Eran iglesias pobres, estaban siendo perseguidos. Ellos sufrían. A pesar de todas sus dificultades, su pobreza, fueron lo más generoso a la hora de ayudar a las iglesias pobres que estaban en Jerusalén. Así que eran personas que no tenían los medios, pero suplicaban a Pablo: Pablo, por favor, queremos formar parte de lo que Dios está haciendo. Hermanos, ojalá tuviéramos en la iglesia gente que coordinara a sus pastores, que pastor, por favor, mira, sé que no tengo, pero quiero formar parte de lo que Dios está haciendo. Oh, hermanos, ¿cómo sería esa iglesia? Quiero formar parte de esta, ¿sabe, pastor? Quiero estar ahí para orar, quiero estar ahí para aprender a evangelizar, quiero estar ahí para aprender a estudiar la palabra, a predicar con otras personas. Pastor, ¿sabes? Es que no quiero estar atrás, quiero estar en el frente de la línea y lo que Dios está haciendo. No quiero perder lo que Dios está haciendo. ¿Cómo sería una iglesia así, hermanos? Hay gente con pasión para formar parte de lo que Dios está haciendo. No, se van retrocediendo poco a poco atrás y después desaparezcan. Nunca les ven. Eso es una de las razones por qué a la gente no le gustan las iglesias pequeñas. En las iglesias pequeñas se ven los vagos, se ven los inútiles, se ven los útiles, se ven los más involucrados, se ven los... No, en las iglesias grandes, uno entra y sale, nadie nunca supo que vino. Sabes que desapareció totalmente. Pero mira, una iglesia pobre, suplicaban a Pablo que querían formar parte de lo que Dios estaba haciendo. No solamente en dar, hermanos, en orar. ¿Cuántas veces oremos por los demás hermanos para que Dios ponga en su corazón el deseo de buscarle? ¿Cuántas veces oremos por los hermanos que toman la decisión de no congregarse, de dejar, no solamente no congregarse, pero de dejar al Señor? ¿Cuántas veces hemos orado que, Señor, mira, me voy al trabajo, por favor, póngame a alguien en mi camino para que yo comparta tu palabra? Mira, no quiero estar ahí atrás, quiero estar haciendo algo por ti, para el reino, para que la gente llegue a conocerte, para que otros se salven como tú me has salvado. Esas son mentalidades del reino de Dios, hermanos. No son personas terrenales. Personas así, cuando les miramos o hablamos con ellos, decimos que qué fanáticos, qué locos. No, están llenos de Dios. Son personas así, llenos de Dios, que cuando hablas con ellos, es como... que pare ya. No, es que tú estás aburrido porque tú no estás en el mismo nivel espiritual que ellos. Ellos están ahí arriba, ya tocando el dedo de Dios. Aún tú estás ahí abajo, a punto de salir del infierno, ni sabes. Y piensas que estás ya en el cielo. Hermanos, debemos desear formar parte de lo que Dios está haciendo. Y no quedarnos en el día del juicio, después de haber vivido entre pecadores. Y ni llevamos a una persona a los pies de Cristo. Qué triste, ¿no? Después de haber vivido con pecadores día y noche, dormir con ellos, trabajar con ellos, comer con ellos, ¿acabamos en el mismo lugar que ellos o ellos acaban en otro lugar? No creo que es muy buena cosa eso, hermanos. Miramos lo que el apóstol Pablo dice aquí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, hace un énfasis para que todos los creyentes deberían tener una mentalidad completamente diferente. Mira lo que dice. Dice, no estoy ordenándoles que lo hagan. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo, oye, no es el diezmo que estamos hablando aquí, es ofrenda. Y tampoco le estoy diciendo que deben ofrendar. No es una obligación. No lo estoy obligando. Lo digo lo mismo, hermanos. La ofrenda no es una obligación. No, para nada, de ningún motivo. Pero él dice que yo lo hago
pero pongo a prueba que genuino es su amor. Pero ¿amor de qué? ¿Para quién? ¿Amor de qué y para quién? Uno que ama a Dios, dice la palabra, amará a los hijos que Dios ha engendrado. ¿Qué quiere decir? Amará a los demás creyentes. Así que si yo amo a Dios, ¿acaso puedes amar a Dios y no amas la obra del Señor? Es imposible. No puedes decir que yo amo a Dios y ver la obra del Señor está bajando. No hay medios para tú puedes ayudar en la obra del Señor y te quedas ahí. Dice que no, yo amo a Dios. El domingo vas, el lunes vas, el martes vas, el miércoles vas. Dice que amas a Dios. Pero la obra del Señor y el lugar mismo donde estáis congregándose, como lo que vimos allá en El Salvador, algunas de las congregaciones no tienen ni lo que nosotros tenemos, no tienen ni ventiladores grandes, tienen de pequeños así en las paredes, no tienen ni cielo falso, el sol está a tope y se congregan a las 3 de la tarde y están ahí todos alabando y se esfuerzan porque no tienen ni los medios suficientes, pero están ahí esforzándose todos con sus propias manos, levantan sus iglesias. Los que tienen tienen mano de obra, que saben, son paletas, son albañiles. Con sus propias manos trabajan para levantar sus propias iglesias. Aquí en Europa queremos que Dios baje del cielo para levantar su iglesia. Somos satisfechos. Mientras que tenemos aire acondicionado y comida en nuestras casas, mientras que nosotros vivimos bien, tenemos un trabajo seguro, un poquito de dinero ahorrado en el banco, pensamos que hemos llegado ya al paraíso. Pero no, hermanos, no estamos en el paraíso aún. Seguimos en la tierra, donde los placeres de este mundo nos están retrasando, nos están estirando atrás. El apóstol Pablo dice que no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba que tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Solo estoy comentando eso. No para obligar a la gente, que el pastor me ha obligado para que yo voy a ofrendar para que... No, es para poner a prueba si tu amor para el Señor es genuino. Por eso que te cuento lo que hicieron otras iglesias, para que te sientes celoso o celosa, pero sanamente para decir que yo también quiero formar parte de lo que Dios está haciendo. No quiero quedarme atrás. Si esas iglesias pobres que están pasando necesidades y persecuciones pueden hacer hasta eso. Nosotros que vivimos en Corintio, tenemos el puerto, tenemos todo, tenemos dinero, riqueza, buen trabajo. ¿Por qué no podemos hacer más para poner celo en sus corazones? Así que las ofrendas no son una obligación, sino una muestra de nuestro amor por el Señor y por su iglesia, compartiendo con otros lo que el Señor nos ha dado. Lo repito, las ofrendas, no los diezmos, porque los diezmos para el Nuevo Testamento no existen. Así que las ofrendas, que es dar con tu propia voluntad, sin una pistola de Malaquías 3 en tu cabeza o qué otros versículos que pueden usar, sin ninguna obligación, no son una obligación, sino una muestra de nuestro amor por el Señor y por su iglesia. Por eso que nosotros como creyentes, si amamos al Señor, amamos su iglesia, compartimos con otros o con la congregación lo que el Señor nos ha dado. Eso es lo que todo creyente tiene que hacer. Así que los creyentes pueden dar mucho más de los 10% del Antiguo Testamento. Sí, porque no estamos a esta estándar básica del Antiguo Testamento. El creyente nacido de nuevo puede dar mucho más. Si quiere ofrendar, es voluntaria. Puede hacerlo y no perder el tiempo discutiendo. El diezmo no es el Antiguo Testamento, el diezmo no es... No pierdes el tiempo así. Tú eres un creyente, entiendes tu relación con el Señor, eres una persona salva, eres una mujer que va de camino al cielo, conoces a tu Dios, amas a tu Dios, pues ¿qué te frena de hacer lo que te da la gana con lo que el Señor te ha dado? Puedes hacer más de lo que el Señor mismo estipuló. Es como sorpréndele a Dios, pero nadie puede sorprender a Dios. Téngalo por seguro, nadie puede sorprenderle.
pero es nuestra posición de hacerlo. Uno, dar, porque entiende las implicaciones de su generosidad. Entiende lo que Dios ha hecho por él. Pero tristemente, muchos creyentes, hermanos, se han vuelto demasiado tacaños a saber que el diezmo es del Antiguo Testamento. Así que decidieron que nadie me habla más de dinero. Y te aseguro, ven a verle en el Kentucky, te piden el menú más grande, ven a verle, es que gastan su dinero, porque es su dinero. ¿Quién puede decirle algo? Nadie, es suyo. Es mí. Yo tengo un trabajo circular. Así que no sería un pecado si llevo a mi familia para comerme un McDonald's. Pero creo que tendría que cuestionarme como creyente, quitando aparte de parte de pastor, pero como creyente, que está una iglesia que está cayendo, está una iglesia que no tiene, digamos, no tiene sillas, están todas rotas. Es una iglesia que necesita algunas cosas. Y todos los días estoy en la misma congregación. Una iglesia que usa papel de váter, usa agua, usa todas las demás, usa vasos, usa esto. Pero todos los días estoy ahí, o todas las veces estoy ahí. Pero no me importa. Ni pregunto, ¿quién compró eso? ¿Qué más da? Mientras que me sirve, yo como. Mientras que me da, yo uso. Y voy siguiendo con mi vida. ¿Sabes por qué, hermanos, vemos este tipo de cosas en congregaciones? Son personas que no conocen la misericordia ni la gracia de Dios. No han experimentado el amor de Dios. Porque el que ha experimentado el amor de Dios amará a la iglesia del Señor. Pues seguro, amará a la iglesia del Señor. Así que uno da, porque entiende las implicaciones de su generosidad. Pero tristemente muchos creyentes se han vuelto muy tacaños a saber que los diezmos son para el Antiguo Testamento, así que ni se molestan para ofrendar generosamente o voluntariamente. Así que uno de los pasajes que también muchos de nosotros, cuando hablo de muchos de nosotros, me incluye dentro porque es un pasaje usado mucho por pastores, que está en... Espera, voy a sacarlo de su guarida. Vale, es este pasaje. Se lo voy a poner. Vale, ese es el pasaje que tristemente, muchos de nosotros como pastores lo hemos torcido, sinceramente, y pido perdón en nombre de todos los pastores que han usado este pasaje sobre todo los que predican la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, han usado este pasaje para torcer la palabra de Dios, que es 2 Corintios 8:9, donde el apóstol Pablo dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Así que muchos de los predicadores de la prosperidad usan este pasaje para llenarse los bolsillos. Cristo se hizo pobre para que yo me hago rico. Y tristemente en muchas de esas congregaciones hablo con mucha vergüenza, hermanos, porque en una congregación donde solamente el pastor es el más vistoso, el único que tiene todo, un traje bonito, una camisa bonita, la camisa más cara, el reloj más... Tiene todo, hay que empezar a cuestionar qué pasa en esta congregación. Sinceramente, si una congregación, los hermanos, en vez de estar en el mismo estatus con el pastor ya, puede haber congregación donde el pastor trabaja, como yo tengo un trabajo circular, y de mis ingresos puedo mantenerme a mí y mi hogar y apoyar la congregación como creyente. Pero en circunstancias donde hay otras situaciones donde el pastor vive o es sostenido por la iglesia al 100%. Hay algunos pastores de nuestras redes de iglesia Misio que son sostenidos, los pastores son sostenidos, toda su familia por la iglesia, es bíblico. Pero esos pastores que yo conozco, su nivel de vida no es más que los hermanos. No.
Pero el nivel de vida de los hermanos son más que de los pastores. Es lo que yo he visto en esas congregaciones, ¿sabes? Así que, pero lo que está pasando en Estados Unidos, en muchos países, en el mío también, en lo que vi en El Salvador, en algunas partes, en América Latina, esos predicadores de la prosperidad usan este pasaje para enriquecerse, para atracar a los hermanos para que diezman. El diezmo es para los bolsillos del pastor. Puede tener una iglesia, mega iglesia, súper grande, súper todo, pero se quedan con ese dinero. Hemos visto para qué sirve el diezmo en el Antiguo Testamento. Y estamos viendo lo que el Señor demanda de nosotros como de la iglesia del Nuevo Testamento. Que nuestra hora de dar tiene que ser voluntario. Pero vamos a intentar de ver un poquito ese pasaje. ¿Qué quiere decir Pablo? Por eso, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Porque si no entendemos el contexto de este pasaje, vamos a volvernos totalmente locos. Esos pastores se van a llenar más el bolsillo. ¿Cuándo fue Jesús rico? Porque dice que Él fue rico. La pregunta es, ¿cuándo fue Jesús rico? Y la respuesta es, antes de añadir a su humanidad, o antes de añadir la humanidad a su deidad, antes de añadir la humanidad a su deidad, antes de ser hombre, Él ya era Dios, lo que estamos viendo en los evangelios de Juan, que estamos estudiando, Juan 1:1. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así que, ¿qué pasaba con Jesús? Que Jesús, antes de venir al mundo, antes de agregar la humanidad en su deidad y caminar sobre esa tierra, Él ya era rico. Ese rey de reyes, creador de todas las cosas. El oro del mundo le pertenece a Él. Y delante de su trueno dice que hay relámpagos. Un trueno de marfil que tiene todas las piedras preciosas que quizás algunos que ni hemos visto aquí en el mundo. Son ese tipo de piedras preciosas que están alrededor del trono del Señor. Así que Él ya era rico. Así que si Jesús, escucha bien hermanos, si Jesús hubiera empezado su existencia en el vientre de su madre, como estamos viendo en Juan, si Jesús hubiera empezado su existencia en el vientre de su madre, si su existencia hubiera empezado cuando Él nació, como nosotros, nuestra existencia empieza cuando nuestras madres nos tienen. Si eso fuera el caso de Jesús, Pablo ni se hubiera arriesgado para decir que Él era rico. ¿Por qué? Porque Él es pasado. Así que uno se preguntará, pero ¿cuándo Jesús fue rico? Si nació de María, ¿entiende? Así que lo que Pablo está diciéndonos aquí es que Jesús, antes de nuestro principio, como Juan lo pone bien en Juan capítulo 1, antes de nuestro principio ya existía. Así que en su preexistencia, en la eternidad, Él ya era rico. Lo que Pablo está diciendo. Así que siendo rico ya en la eternidad, Él ya tenía su riqueza. Él se vistió de la pobreza nuestra, la pobreza humana, la pobreza no solamente económica, pero la pobreza misma de poder morir, de poder sufrir, de poder tener dolores, de poder tener otras dolencias que los seres humanos tienen. No se distraen, hermanos, de los truenos que están fuera, por favor. No se distraen. Pero hablando de la riqueza, vamos terminando. Hablando de la riqueza aquí de Pablo. ¿De qué tipo de riqueza está hablando Pablo aquí? La riqueza no es la riqueza de dinero. No es que el Señor Jesús tenía mucho dinero antes de venir aquí en la tierra. Aunque Él es el dueño de todo. Pero no es el tema de dinero que Pablo está hablando. Pero Él está hablando de la riqueza de la gloria de Dios. Que Jesús era rico en la gloria de Dios. Él estaba en su trono, resplandía una luz que ninguno podía acercarse. Habían truenos a su alrededor, relámpagos como lo que están saliendo ahora ahí fuera. Él estaba sentado en su trono, adorado por ángeles, por todo, por serafines y querubines. Él tenía una riqueza de gloria que nadie en este mundo, en el universo entero tenía. Así que Él era rico, tal como estábamos viendo en nuestra enseñanza. Así que Jesús, como el segundo miembro el segundo miembro eterno de la Trinidad y como Hijo de Dios, Él vivía una riqueza y esplendor en el cielo. Es lo que Pablo está hablando aquí. Pablo no está diciendo que Jesús tenía mucha plata y dejó su plata para que nosotros ganamos esa plata. No, Él era rico en gloria. Se hizo pobre en gloria tomando forma de hombres para que nosotros podamos ser ricos en gloria, porque éramos
pobres en gloria. No conocíamos a Dios, no teníamos el Espíritu Santo en nosotros. Ahora Dios y nosotros nos da valor, nos convertimos en personas ricas. La pregunta es, ¿cuál tiene más valor? ¿Un frasco vacío o el contenido del frasco? Si uno quiere comprar un perfume y se va a una tienda y le vende el perfume más caro y le enseña el perfume más caro, solamente la botella vacía, dice que vale, eso es Gucci o Dolce & Gabbana o H o lo que sea, usted no compraría este perfume porque no hay nada dentro. Pero si le echa el perfume dentro, le enseña otro frasco con el perfume dentro, es el contenido que da valor a lo que le contiene. Es el contenido. Así que nosotros nos volvemos ricos en Cristo Jesús por tener el Espíritu Santo en nosotros. Pero tristemente hay muchos aún en las iglesias que son pobres. Pobres en espíritu. Pobres en espíritu porque no tienen al Espíritu Santo en ellos. Así que Jesús, como el segundo de la Trinidad, era rico antes de venir aquí en la tierra. Así que las riquezas que Jesús disfrutaba antes de añadir a su humanidad, o antes de añadir la humanidad a su deidad, hacen que cualquier cantidad de riqueza en esta tierra le parezca insignificante. Así que note muy bien lo que Pablo dice. Él está hablando en el pasado. Dice que Jesús se hizo pobre siendo rico. ¿Vale? Se hizo pobre siendo rico. Así que cuando Jesús añadió a la humanidad, añadió la humanidad a su naturaleza divina, es cuando Él se convirtió en un ser humano. También Él añadió la pobreza de su naturaleza humana, pero jamás dejó de ser divino. Él siguió siendo divino para siempre y seguirá siendo divino para siempre. Vamos a concluir. Como conclusión, hermanos, presta atención a esas conclusiones y con eso terminamos este capítulo de los diezmos y no volveremos ahí, primero Dios, nunca más. Espero que ha sido de bendición para cada uno de ustedes. Si como conclusión, tómalo bien claro. El Nuevo Testamento no introduce ni una sola vez el diezmo en la gracia de dar. Así que no hay ninguna obligación en el Nuevo Testamento que tenemos que dar. Jesús aprobó el diezmo como parte del sistema del templo, ¿vale? Pero no hay indicios, ningún indicio de que Él impusiera o lo hizo como una obligación para que sus seguidores deberían seguir esas normativas del templo. Muchos creyentes, el punto número 3, muchos cristianos encuentran que el diezmo es un plan justo que facilita o que es mejor para ellos o como un principio para ellos a la hora de dar. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos cristianos que dicen, vale, la Biblia gana un sueldo 100%. En el Antiguo Testamento dice que Dios pedía 10%. Así que ellos usan eso como, vale, ese es el punto que voy a dar. El mínimo que voy a dar de mi sueldo, de mi ganancia, para la obra del Señor, porque hoy en día no se puede dar ni cabras, ni las cosas que daban antes. Pero tenemos luz que pagar, agua que pagar, papel higiénicos del local, alquiler que pagar, el internet que usamos aquí, muchas cosas que hay que pagar. Y sillas que hay que cambiar de vez en cuando porque se ensucia, hay que limpiar la sala, vasos que usamos para beber agua, agua misma que tomamos. Todas esas cosas no caen del cielo como el maná. Se necesita dinero para comprar esas cosas. Así como un creyente dice que vale, de lo que el Señor me ha bendecido, yo voy a tomar ese 10, es una decisión como un principio de guía. Pero el creyente no está obligado a hacer eso, tómalo bien claro. Así que mientras que no se haga para ser como una obligación, no la iglesia obliga. Hermano, ganamos 100%. Dios nos dice, suponemos que el diezmo era del Nuevo Testamento. Ganamos 100%, Dios nos dice, trae 10 y vives con 90. Un 90 es mucho. Uno quizás puede poner la boca larga cuando Dios le dice, tú tráeme 70 y te quedas con 30. Señor, trabajé yo. ¿Sabes? Uno puede poner la boca larga ahí para quejarse con Dios, pero al final tendremos que dar los 70%. Pero no es así. El Señor está enseñando o enseñaba a los hijos de Israel en el principio los 10% para que ellos sean conformistas
Porque David una vez oró, Señor, ayúdame, que Dios le ayudara, para que no tenga mucho ni poco. Porque si tuviera mucho, ¿qué pasará con él? Su corazón se irá y él olvidará, Señor. Si tuviera poco, ¿qué pasará con él? Que puede robar y avergonzar al Señor. David oró así. Así como creyentes, debe ser nuestro deber orar al Señor para que el Señor nos ayude a no tener mucho. Presta atención, chicos, no es el fin del mundo. Y si fuera el fin del mundo, gloria a Dios, ya nos vamos con el Señor. Así que no se preocupe. Así que David oraba eso. Así como creyentes, eso tiene que ser nuestra súplica al Señor. Así que el creyente, el punto número 4, es que el creyente puede adoptar el diezmo voluntariamente como una estándar para dar, no como una obligación. Punto número 5, como un sistema voluntario, el diezmo ofrece mucho, pero debe ser redimido por la iglesia si hay, bueno, le explico, lo rompo de esta manera. Como un sistema voluntario, el diezmo solamente, hermanos, esos truenos alrededor del trono de Dios en el día de juicio, prepárense, es lo que vamos a escuchar. Así que vayan acostumbrándose con ese tipo de ruido, porque así es el trono de Dios, día y noche. Hay truenos, relámpagos y truenos todos los días. Así que presta atención, hermanos, por favor, no se distrae. Así que es esto, es que el diezmo no es una obligación para un creyente. No es una obligación. El creyente puede dar lo que le da la gana. Si tú quieres ofrendar, es tu problema. Si tú quieres dar 1 céntimo cada 2 meses, es tu problema con Dios. A nadie le importa. A nadie te va a poner una pistola en la cabeza, pero es por tu propio bien que se predican enseñanzas así. Es por mi propio bien, para comprender que a la hora de dar es voluntaria. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, en la Biblia, si alguien lo ha leído, esa historia, ellos querían ser como Bernabé, un hombre que vendió un terreno y entregó todo el dinero a los apóstoles. Ananías y Zafira dijeron, cariño, oye, vamos a vender el nuestro también para ser como Bernabé. Pero, dice, pero no vamos a dar todo, wow, son 200,000 euros son ejemplos que doy, son 200,000 euros por ese terreno que hemos vendido. Vamos a necesitarlo para el futuro de los niños. A menos vamos a entregar 100,000 y nos quedamos con 100,000. Así, cuando los apóstoles van a recibirlo, pensarán, por favor, entran y cierran las puertas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, por favor, presta atención, hermanos. Entonces, ¿qué hicieron Ananías y Zafira? Ananías y Zafira guardaron una parte, se fueron a los apóstoles súper contentos, le entregaron todo a los apóstoles y Pedro los miró. Preguntó a Ananías, ¿eso es todo lo que recolectaron cuando vendieron su terreno? Sí, así está todo el dinero, sí. Y Pedro preguntó, ¿pero por qué quieres engañar al Espíritu Santo? Y ahí mismo cayó muerto. Su mujer vino, le preguntaron lo mismo. Su mujer dijo, sí, así está todo. Y ahí cayó también muerta. Se enteraron. Hermanos, lo que Dios nos ha dado nos pertenece a nosotros. Usted puede hacer lo que le da la gana con lo que usted tiene. Usted puede hacer lo que le da la gana con lo que usted tiene. Puede hacer lo que le da la gana con lo que usted tiene. Usted no necesita que alguien le diga lo que usted tiene que hacer con su dinero. Nunca alguien debe decirle lo que usted tiene que hacer con lo que usted tiene. Es suyo. Dios le ha dado. Usted solamente es un mayordomo. Así que de la manera que lo administramos, así mismo rendiremos cuenta al Señor. Pero toma en cuenta una cosa, hermanos. Usted forma parte de una congregación. Con eso termino. Usted forma parte de una congregación que tiene necesidades básicas. No el pastor en sí, pero el local donde nosotros nos congregamos. Hay facturas para pagar, hay agua que tomamos, hay vasos que usamos, hay platos que usamos, hay muchos gastos que nosotros tenemos aquí. Así que, lógicamente, es normal que apoyamos, sin ser obligados, lo que nosotros tenemos, para cuidar, para mantener, para evitar que no nos caiga el techo un día encima, para que en momentos así podemos tener frío cuando hace calor fuera, para poder tener sillas que cuando nos sentamos son sillas cómodas, no sentimos como hay como piedras debajo de la silla, para tener y poder mantener este lugar. Todo eso debe ser
por voluntad propia. La pregunta es, ¿lo hemos comprendido? ¿Vamos a seguir como antes? ¿O habrá un cambio en nuestra manera de hacer las cosas? Pero esas son decisiones personales de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir de la manera que a Él le agrada. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias. Ha sido predicada, ha sido explicada con todos los detalles. Tu iglesia sabe que los diezmos son para el Antiguo Testamento, que no están obligados a diezmar, pero que tú te agrada el dador alegre. El que da no con tristeza ni por necesidad, pero un dador alegre. Enséñanos a ser dadores alegres, a dar por amor, por lo que tú has hecho por nosotros, y lo que tú sigues haciendo por nosotros. Señor, para que no nos echa fuera de este local un día, porque no podemos pagar los gastos. Para que siempre podamos tener agua para tomar cuando estemos entre nosotros. Y vasos, y platos, y cucharas, y sillas cómodas para escuchar tu palabra. Y para que podamos cambiar el aire un día si nos falle. Y podemos hacer muchas otras cosas. Poder recibir personas y tener alimentos también para ellos. También que no nos falte para pagar los gastos de nuestras casas. Por favor, Señor, provéenos con lo suficiente para que nuestros corazones no sean llevados hacia la riqueza y te olvidamos. No nos hagan ni muy ricos ni muy pobres. Danos nuestro pan de cada día, por favor. Gracias por todo, Señor. Bendice cada hermano que está aquí hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.